Estamos con Andrés Velasco, exministro de Economía de Chile. Bienvenido una vez más a Colombia. Encantado, muchas gracias. Doctor Velasco, primera pregunta. Todo parece indicar que la política monetaria en los países desarrollados comienza una nueva etapa de normalización, a pesar de que la normalización va a ser bastante lenta. La reacción que han tenido los mercados en los últimos 3 meses pues, ha sido bastante violenta y eso ha generado preocupación de que los países emergentes podrían estar entrando en una situación de crisis, ya sea financiera o económica potencialmente. La pregunta es, ¿qué hacer para contrarrestar un poquito los efectos de la normalización de la política monetaria en los países desarrollados? Para no salir damnificados, ¿qué recomendaciones hay para los países emergentes y específicamente pues Latinoamérica y en particular si se puede Colombia? Antes que nada, creo que hay que constatar que hemos vivido 3 o 4 años de circunstancias externas muy propicias. Por el lado de los términos de intercambio, el valor de nuestras exportaciones, por el lado de la tasa de interés internacional y de la disponibilidad mundial de liquidez. Este proceso probablemente comienza a acercarse a su fin. Supimos recientemente que la Reserva Federal no va a comenzar todavía a reducir sus compras de bonos, pero todo indica que más temprano que tarde eso va a ocurrir. O dicho de otro modo, en algún momento tendremos que volver a algo más parecido a una normalidad. No es probable, no es posible que la tasa de interés internacional, al menos la de corto plazo, siga cercano a cero para siempre, ¿no? Y bueno, la posibilidad de que esto ocurra, como tú decías, provocó reacciones importantes y rudas en los mercados. Lo que nos reveló, a mi juicio, algo no tanto respecto de la política en el norte, sino más bien respecto de los desafíos en el sur. Primero nos reveló que hay países, especialmente fuera de América Latina, países emergentes donde hay grandes déficits externos y esos son los países donde bueno, el colapso de las monedas fue mayor, Turquía, Sudáfrica y en alguna medida también Brasil. Pero otros países de la región, pienso en Perú, en Colombia, en Chile, no tienen gigantescos déficits externos, pero sí tienen, creo que yo, la tarea de plantearse, bueno, a precios normales de nuestras exportaciones, qué tan grande es ese déficit y qué medidas a mediano plazo hay que tomar para corregirlo y corregirlo de un modo que no sea contractivo, sino que sea expansivo. Y esto me lleva al segundo punto, y es que creo que el gran desafío de los emergentes y en especial de América Latina no es evitar una potencial crisis financiera. Creo que los fundamentos financieros hoy en la inmensa mayoría de los países de América Latina son bastante sólidos. Pienso en Brasil, pienso en Perú, pienso en Colombia, ciertamente, en Chile, donde el marco de políticas macro es un marco sano, donde la política fiscal más bien contribuye a la estabilidad y donde la deuda pública, la deuda externa está a niveles bastante acotados, especialmente comparado con Estados Unidos o con Europa. El gran desafío sí es de crecimiento. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo seguimos creciendo cuando este ciclo muy favorable de los commodities termine. Y eso va a requerir un enfoque no tanto de medidas macroeconómicas, sino que más bien microeconómicas de largo plazo. Colombia adoptó hace un año largo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Chile lo tiene hace unos 9 años más o menos. Y eso pues siempre genera controversia un poco de cuáles son los efectos, qué tan bueno es tener un tratado de libre comercio, y no solamente con Estados Unidos, sino en general, sí, abrirse hacia el mundo, y especialmente pues en una situación donde pues una economía como por ejemplo la colombiana pues ha venido en un proceso de crear una economía relativamente cerrada y una apertura relativamente rápida, pues a veces no siempre es totalmente deseable. En la experiencia que usted tiene sobre cómo ha sido el proceso de Chile con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿qué recomendaciones le daría a los colombianos, al gobierno y también al sector privado para poder aprovechar al máximo el Tratado de Libre Comercio con ese país y también los otros que se han firmado con regiones importantes del mundo? Primero que nada, a mí no me cabe duda alguna
que la firma de tratados como el que firmó Colombia con los Estados Unidos es una buena idea. Nos abre un potencial de exportación importante y un potencial de diversificación de nuestros productos exportados en nuestra economía que me parece clave para poder crecer a largo plazo. Ahora, hay dos cosas que me parece que hay que entender. La primera es que los beneficios no llegan automáticamente, no llegan de la noche a la mañana. Aquí el caso más interesante quizá no es Chile, sino México. México firmó su ingreso al acuerdo con Estados Unidos y Canadá en 1994, es decir, se van a cumplir 20 años. Y en los primeros 15 hubo mucha controversia, hubo algunas de las dificultades de ajuste de ciertos sectores, como las que están hoy día ocurriendo en Colombia, pero los beneficios de la exportación no eran evidentes. Pero ahora, en años más recientes, me atrevería a decir en los últimos 4 o 5 después de la crisis, esos beneficios se han vuelto evidentes. Y hoy día, por ejemplo, México tiene una industria automotriz de autopartes gigantesca que probablemente no existiría sin el tratado. Tiene una industria electrónica, no solo de ensamblaje, sino que de producción de componentes para exportar a Estados Unidos también gigantesca. Y eso crea una diversificación, una sofisticación, un potencial de crecimiento en México que no habría estado ahí. Pero se demoró, se tardó. Y la segunda idea es que así como esos beneficios no llegan pronto, tampoco llegan solos, no llega automáticamente. Se requiere de una política activa del gobierno colaborando con los privados para hacerse la pregunta conjuntamente, dado el tratado, ¿en qué sectores podemos tener un potencial de entrar a nuevos sectores o a nuevos productos? ¿Y qué se requiere de los privados y qué se requiere del sector público en términos de infraestructura, en términos de entrenamiento de capital humano específico, en términos de eliminar barreras burocráticas? Dicho de otro modo, el firmar un tratado no es el final de un camino, es en alguna medida el comienzo de un camino en que tanto el sector privado como el público tienen nuevos desafíos. ¿Y qué se requiere? Latinoamérica, Sí. estábamos hablando anteriormente que tiene unos niveles de productividad que son extremadamente bajos y pues evidentemente lo que se necesita es mejorar la productividad. ¿Cuáles son los pasos a seguir primero para aumentar la productividad y segundo para que se dé un proceso un poco más rápido? Porque, como usted bien lo decía, los tratados de libre comercio en últimas traen los beneficios, pero de todas formas sería deseable que no pasaran 15 o 20 años para que se viera el impacto positivo, sino que pues, entre menos tiempo, mejor. ¿Qué hacer para acelerarlo? Primero que nada creo que se requiere un cambio de mentalidad, entender que estos beneficios no llegan solos, eso ya es un cambio importante. No conozco en detalle la situación la colombiana, pero sí en el caso de Chile nos ha costado mucho entender que se requieren políticas. ¿Qué tipo de políticas? Primero lo que algunos llaman políticas horizontales, es decir, hay que asegurar que estén dadas las condiciones para que los emprendedores puedan emprender y crear productos nuevos. Y eso tiene que ver con el acceso al mercado de crédito. En América Latina hemos mejorado mucho la sofisticación de nuestros sistemas financieros, pero todavía seguimos siendo débiles en la provisión de capital de riesgo para emprendimientos nuevos. Segundo, tenemos grandes déficits en todos los países en la mano de obra calificada que necesitamos. Te doy un ejemplo. Si vamos a ser participantes del sector de servicios compartidos, necesitamos gente que hable inglés. Y en todos los países de la región hay un tremendo déficit de la calificación de las personas en el manejo del idioma inglés. Esas son políticas que algunos llaman horizontales, es decir, en que yo como gobierno contribuyo a entrenar un capital humano, pero sin pronunciarme acerca de si esa persona que aprendió inglés o que aprendió computación o aprendió ingeniería va a estar en el sector A o en el B o en el C. Por eso se habla de políticas horizontales. Ahora, creo que hay que ir más allá, porque muchas veces uno puede entrenar a muchos tipos que hablan inglés, pero si no se crean las condiciones para que la empresa nazca y contrate a ese hombre, bueno, vamos a terminar con una generación de ciudadanos bilingües pero desempleados. Y esto, a mi juicio, requiere de lo que algunos llaman políticas verticales, es decir, que consciente y deliberadamente el Estado, colaborando con los privados, se haga la pregunta, ¿dónde está el potencial? Te doy un ejemplo. En el caso chileno, hicimos un trabajo largo que lo hizo el sector público con una empresa consultora de los Estados Unidos y con los privados, diciendo
dada nuestra experiencia hasta el momento, dado lo que exportamos, dado nuestra dotación de recursos naturales, ¿qué sectores hay en los cuales hoy día no estamos, pero sí podríamos estar? Y por ejemplo, se dijo, tenemos una industria importante de acuacultura. Chile es el segundo exportador del mundo de salmones. Pero una vez que tú tienes salmones, tienes que darles medicinas a los salmones y vacunar a los salmones. Y una vez que tú tienes una industria de vacunas para salmones, bueno, puedes tener vacunas para otros peces. Una vez que tienes para otros peces, puedes tener para otros animales. Y por lo tanto eso crea una naciente industria veterinaria. O en el caso del cobre, Chile es un exportador de cobre importante, bueno, pero el cobre necesita software especial para la minería. Y una vez que tú produjiste software para el cobre, bueno, puedes producir software para la minería de hierro o la minería de oro, y por lo tanto Chile ha empezado a dar los primeros pasos a ser un productor de software. ¿De qué tipo? Bueno, especializado en la minería. ¿Por qué? Porque Chile tiene un conocimiento minero. Pero eso no se logra solo, requiere de una colaboración muy específica de los privados y del sector público para identificar esos sectores y para eliminar las barreras que le impiden a esos sectores surgir. Voy a hacer un poquito cambio de tema. Usted escribió hace un tiempo un artículo refiriéndose a la estrategia para hacer política monetaria en los países desarrollados y los emergentes. La motivación, supongo, fue, digamos que desde la crisis del 2008-2009, los países desarrollados han tenido que hacer un cambio importante en la estrategia, en donde inflación objetivo era lo que se estaba usando, pero a raíz de los problemas que causó la crisis, ha tenido que haber un poco de distinto enfoque, y algunos países han hablado de adoptar una estrategia de PIB nominal objetivo, en tasa de desempleo objetivo, que es prácticamente lo que está usando Estados Unidos, el Reino Unido. Para los emergentes, obviamente, el mundo es un poco distinto por otros factores que tienen que ver con los flujos de capital, con unas tasas de crecimiento que son más altas por el hecho de que pues, las economías están en proceso pues, precisamente de emerger. Y entre eso usted habla que no es suficiente solamente enfocarse en la inflación, lo cual parece razonable, sino que además hay que enfocarse en qué tan volátiles son los flujos de capital, cómo mirar temas de estabilidad financiera, precios de activos, entre ellos la tasa de cambio. La pregunta es, ¿cómo hace un banco central para adoptar una estrategia que sea totalmente comprensiva y que trate de atacar todos los puntos? Porque usted muy bien recordará que un poco la ideología del antiguo presidente de la Reserva Federal era nosotros no estamos acá para estar rompiendo burbujas. Si la burbuja se totea, nosotros vamos a estar ahí para tratar de recuperarla. Pero evidentemente el impacto que puede tener una ruptura de una burbuja puede ser enorme, como lo que le pasó a Estados Unidos en últimas. ¿Cómo hacer para usar todas las herramientas que tienen los bancos centrales hoy en día, en donde han tenido también esos inconvenientes de flujos de capital, cómo manejar al mismo tiempo la tasa de cambio con la tasa de interés, cómo reaccionar con la política monetaria, que puede ser muy expansiva o muy restrictiva en el mundo desarrollado, dependiendo del momento? ¿Cuál es la estrategia, además de lo que ya están haciendo en este momento, para que se enfoque más en ese camino? Casi todo el mundo, parte importante del mundo durante los últimos 15 años, transitó a este sistema llamado metas de inflación. Estados Unidos explícitamente no lo hizo, pero implícitamente seguía una regla muy parecida, y los principales bancos centrales del mundo, el europeo, el británico, el sueco, en América Latina, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, en alguna medida México, todos adoptaron este sistema, que consiste en términos muy simples en tener un objetivo prioritario, la tasa de inflación, y utilizar para alcanzar ese objetivo prioritario un instrumento, la tasa de interés de corto plazo. La adopción de este sistema fue bueno. ¿Por qué fue bueno? Porque nos permitió en el mundo y en América Latina, donde el problema era especialmente agudo, movernos de tasas de inflación altas a tasas de inflación bajas y bastante estables. Y ese es un logro
el cual ni por un segundo debemos subestimar. Este es el continente del planeta con tasas de interés, con tasas de inflación más sostenidamente altas. Y hoy día, si sacamos a Venezuela y Argentina del cuadro, el resto de los países tienen tasas de inflación de 5% o menos y bastante estables. Tremendo logro. Ahora, como todo logro, uno tiene a veces la tentación de decir, bueno, logré eso, ahora me cruzo de brazos y con eso basta. Y lo que la crisis financiera, a mi juicio, nos enseñó es que con eso no basta. Tener inflación baja es condición necesaria para la estabilidad, pero no es condición suficiente. Estados Unidos tenía una bajísima tasa de inflación y sin embargo reventó igual. ¿Por qué? Porque la crisis nos recordó algo que siempre debimos haber sabido, y es que los precios de los activos importan, las burbujas importan, y cuando las burbujas revientan tienen efectos que van mucho más allá del mercado particular donde se dio la burbuja. Cuando se reventó la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, no solamente reventó el sector inmobiliario, las interconexiones, los lazos y los vínculos son tales que la verdad que reventó la economía entera. Y por lo tanto, mi lectura de las lecciones de la crisis es que es necesario tener más de un objetivo. Esto no significa que el objetivo de inflación desaparezca, sino que debe estar aparejado de una vigilancia respecto de otros objetivos. Uno de ellos pueden ser precios de los activos, como por ejemplo el precio de las propiedades, y otro, menos importante en Estados Unidos, pero absolutamente clave en América Latina, es el precio de la divisa. Ahora, lo que muchas veces no se dice, y esto es quizá lo más novedoso, es que si uno tiene más de un objetivo, necesita más de un instrumento. Donde yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que uno a veces ve en la prensa, es que los ilusos suponen que con un solo instrumento, la tasa de interés, yo logro manejar la tasa de inflación, la apreciación del precio de las propiedades, el valor del dólar y 20 cosas más. Si vamos a tener más de un instrumento, hay que tener, perdón, más de una meta, hay que tener más de un instrumento. Y los bancos centrales que funcionan bien, durante los últimos 5 años han empezado a preguntarse, bueno, ¿qué otros instrumentos más allá de la tasa de interés tengo yo? Y los tienen. Te doy un ejemplo concreto para que esto no suene demasiado abstracto. Yo no creo que si las propiedades estén muy altas, la mejor manera de contener esa burbuja sea subir la tasa de interés. Puede que sea conveniente, pero es evidente que la tasa de interés tiene un montón de otros efectos colaterales. Puede ser como, ¿no es cierto?, la vieja metáfora de tratar de matar una mosca con una bazuca. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pensar qué otros elementos regulatorios inciden en el precio de las propiedades y actuar ahí. Es evidente que en Estados Unidos, por ejemplo, los loan to value ratios eran clave. No da lo mismo que uno se pueda endeudar por el 50% de la propiedad que del 80 o del 90 o algunas veces del 120, porque tú comprabas la propiedad y además te daban 20% para remodelarla, pintarla y arreglarla. Entonces es mucho más efectivo en ese caso actuar sobre la base del loan to value ratio que actuar moviendo la tasa de interés. Lo mismo con el tipo de cambio. Ha habido muchas regulaciones que crean incentivos para endeudarse en dólares. Y tú antes de mover la tasa de interés puedes preguntarte, bueno, ¿cómo hago para evitar esos incentivos a que los bancos salgan, tomen dólares afuera y represten pesos adentro y se expongan al riesgo cambiario? Y eso puede ser por la vía regulatoria, los requisitos de calce, los requisitos de encaje, en fin. Lo que necesitamos es un nuevo enfoque que no descarte las tasas de inflación para nada como meta importante, sino que las complemente y que entienda muy bien que cada vez que yo le añado un objetivo a la política monetaria, tengo también que añadirle un instrumento. Última pregunta. A raíz de la crisis del 2008-2009, muchos economistas, especialmente los más prominentes en el mundo, y vuelvo a nombrar a Greenspan, salieron a reconocer que algunas de la visión o de la ideología que tenían o del enfoque que tenían sobre la economía era de una forma, y a raíz de la crisis dijeron, tal vez yo estaba equivocado en ese frente y eso no era como yo creía. Greenspan salió a hacer una declaración en la que él dijo, mire, yo pensaba que esto era así y realmente me parece que estaba equivocado. En su caso en particular,
¿Qué aspecto económico usted creía que funcionaba de una forma y a raíz de la crisis financiera usted dijo, tal vez yo estaba equivocado, tal vez eso no era como yo creía que era"? Bueno, los latinoamericanos tenemos una ventaja respecto de Greenspan, y es que como habíamos sufrido crisis financieras recientemente, creo que estábamos bastante más conscientes del potencial desestabilizador de los mercados financieros. Por lo tanto, nuestro punto de partida era más favorable. Pero creo que muchos teníamos la sospecha de que había que ser más activo en la regulación financiera, y de hecho lo fuimos. Si uno mira las leyes de bancos o las políticas de los bancos centrales en Colombia, en Brasil o en Chile, durante este periodo fueron más activas que en Estados Unidos. Ahora, eso que era una conjetura, por así decirlo, a mí por lo menos se me transforma en una certeza. Creo que si la crisis financiera en Chile, en Argentina, en Colombia en los 80 nos había enseñado que los mercados financieros pueden ser potencialmente desestabilizadores, esta crisis nos confirma eso. Y nos confirma, y aquí voy a la parte del aprendizaje, nos dice algo que para mucha gente, y me incluyo, no era para nada obvio, y es que hay ciertos fenómenos que se habían descrito como estabilizadores que terminan siendo desestabilizadores. Por ejemplo, una cosa que se decía es, oiga, hoy día los bancos no son tan importantes porque hay muchas otras formas de finanzas, y en general históricamente fueron los bancos, y por lo tanto ahora el riesgo ha sido diseminado. Hay riesgo en los bancos, pero también el riesgo no está concentrado en un actor, y por lo tanto el riesgo agregado es menor. Bueno, eso resultó ser falso. ¿Por qué? Porque todos estos vínculos, todas estas ataduras entre distintos actores del sector financiero significan que cuando una cosa anda mal aquí, bueno, la manifestación puede estar allá. Y por lo tanto, el potencial para que un pequeño desperfecto se transforme en una oleada de inestabilidad, en vez de haberse acotado en años recientes, se magnificó. Y sistemas que parecían muy sofisticados, entre comillas, porque había muchos vínculos, porque el riesgo en teoría estaba muy bien repartido, demostraron ser tremendamente inestables, como el de Estados Unidos. Lo que refuerza la idea de que el mercado de las finanzas no es como el mercado de las papas, no es como el mercado de los pollos. Requiere de una regulación muy activa, y no hay que confiarse. El gran pecado de alguien como Greenspan fue confiarse en que el mercado se autorregulaba, y también confiarse en otras cosas. Por ejemplo, cuando la gente se preguntaba, bueno, ¿y por qué no hay inflación? La respuesta de muchos economistas conservadores fue, bueno, porque no, las reformas han tenido un efecto tan grande sobre la oferta que los precios han caído, en fin, la productividad es permanentemente más alta. Eso resultó ser una fantasía. La productividad, como conversábamos anteriormente, no sube así de la noche a la mañana, y cuando lo hace, ese incremento no es permanente. Para que sea permanente y reiterado hay que tener políticas públicas activas. Muchísimas gracias. Encantado.